compuerta lógica AND formada por medio de diodos. Está conformada por dos diodos, dos resistencias y un LED, el cual va a representar el voltaje o la ausencia de voltaje en la salida. Está también conformada por medio de dos switches que van a hacer la función de los ceros o unos en dicho circuito. Un 0 va a ser representado a tierra y un 1 va a representar voltaje en la salida. Entonces, mientras está cerrado el switch, va a mandar un 0 a los diodos. Cuando uno está abierto va a ser 0 y 1, va a mandar un 0 a la salida, por ende el LED no se va a encender. Pero si se abren los dos switches, estamos mandando un 1 a los diodos y va a salir un 1, el cual va a representar voltaje, por ende el LED se va a encender. Compuerta lógica OR consta de dos entradas, las cuales se encuentran en D5 y en D6. Cada entrada va a un switch, el cual hace la función de enviar un 0 o un 1 a la entrada para tener un resultado en la salida. Entonces empezaremos a analizar dicho circuito que representa la compuerta lógica OR. A simple vista se puede observar que los switches están abiertos, lo que quiere decir que está mandando un 0 a cada entrada. Por ende tendremos en la salida un 0 y esto se puede confirmar con el LED apagado. Ahora mandaremos un 1 por medio de la entrada D5 y un 0 en la entrada D6 para tener como resultado un 1 en la salida. Se puede observar ya que el LED está encendido, lo que quiere decir que hay presencia de voltaje. Ahora mandaremos un 0 en la entrada D5 y un 1 en la entrada D6. Podemos observar el LED y está encendido, quiere decir que tenemos en la salida un 1. Si mandamos ahora un 1 en la entrada D5 y un 1 en la entrada D6, tendremos el LED encendido, lo que quiere decir que hay un 1 en la salida. Esto es debido a la lógica que se puede analizar en la tabla de verdad. Compuerta NOT, también llamada compuerta inversora, ya que esta entrega su salida al opuesto a lo que tiene su entrada. Esta compuerta o este circuito tiene solo una entrada, la cual va a un switch que hará la función de enviar un 0 o un 1, dependiendo cómo esté. El switch cuando esté cerrado estará enviando un 1 a la entrada, cuando esté abierto estará enviando un 0. Entonces analicemos las posibles combinaciones que pueda tener esta compuerta. Cuando esté enviando un 1 a la entrada D12, la salida tendrá un 0, por ende el LED no se encenderá debido a que hay una ausencia de voltaje. Ahora, si envío un 0 a la entrada D12, tendré un 1 en la salida, por lo cual lo podemos confirmar con el LED encendido. Compuerta AND formada por transistores. Este circuito tiene dos entradas, las cuales se localizan en las bases de cada transistor, en Q1 y en Q2. Cada entrada va a un switch, el cual hará la función de enviar un 1 o un 0, dependiendo cómo estén a cada entrada. Enviará un 0 cuando el switch esté abierto y un 1 cuando esté cerrado, para tener un resultado en la salida. Analizaremos ahorita las posibles combinaciones según la tabla de verdad de la compuerta AND. Entonces, como así a simple vista podemos ver que cada entrada está enviando un 0, por lo que tendremos como resultado un 0, y esto se confirma ya que el LED está apagado. Ahora, si mandamos un 1 por la entrada Q1 y un 0 por la entrada Q2, tendremos como resultado un 0, ya que el LED sigue apagado. Si mandamos un 0 a la entrada Q1 y un 1 a la entrada Q2, tendremos un 0 en la salida.
se representa con el LED apagado. Si mandamos un 1 a la entrada Q1 y un 1 a la entrada Q2, tendremos como resultado un 1 y se observa ya que el LED está encendido, lo que quiere decir que hay presencia de voltaje. Ahora analizaremos la compuerta OR, formada por transistores. Este circuito consta de dos entradas localizadas en la base de cada transistor. Cada entrada va a un switch, el cual brindará en este circuito la función de enviar un 0 o un 1. Cuando el switch esté cerrado enviará un 0 y cuando esté abierto enviará un 1 a cada entrada. Empezaremos a hacer las posibles combinaciones para analizar dicho circuito. Cuando se manda, ahorita a simple vista podemos ver el circuito, los switches están cerrados, lo que quiere decir que se está enviando un 0 a cada entrada. Entonces tendremos como resultado un 0 en la salida. Se puede confirmar con el LED apagado. Ahora mandaremos un 1 en la entrada de Q4 y un 0 en la entrada de Q5. Vemos que el LED se enciende, lo que quiere decir que tenemos un 1 en la salida. Ahora mandaremos un 0 en la entrada Q4 y un 1 en la entrada Q5. Vemos que el LED se vuelve a encender, ya que tenemos en la salida un 1. Ahora mandaremos un 1 en la entrada Q4 y un 1 en la entrada Q5. Vemos que el LED sigue encendido, lo que quiere decir que mandamos un 1 en la salida, presencia de voltaje. Ahora analizaremos la compuerta NOT con transistores. En este circuito habrá solo una entrada, la cual se encuentra en la base del transistor Q6. Esta entrada va a un switch, el cual hará la función de enviar un 0 o un 1. Cuando el switch esté cerrado enviará un 0 y cuando esté abierto enviará un 1. Analizaremos las posibles combinaciones de esta compuerta según la tabla de verdad. Cuando en la entrada tenga un 0, en la salida habrá un 1, por ende el LED se encenderá. Cuando en la entrada tenga un 1, en la salida habrá un 0. Por lo mismo el LED estará apagado, ya que representará el 0 que está en la salida. Los transistores de unión bipolar tienen diferentes regiones operativas, definidas principalmente por la forma en que son polarizadas. Ahorita veremos lo que es la región activa. La corriente del emisor va a ser igual a beta más 1, todo esto multiplicado por la corriente de base, mientras que la corriente del colector será igual a beta por la corriente de base. Cuando un transistor no está en ninguna de sus regiones de saturación ni en la región de corte, entonces está en una región intermedia, la región activa. En esta región la corriente del colector depende principalmente de la corriente de base, de beta. Beta es la ganancia de corriente, es un dato del fabricante, y de las resistencias que se encuentran conectadas en el colector y emisor. Esta región es la más importante si lo que se desea es utilizar el transistor como un amplificador de señal. Corte. Un transistor está en corte cuando la corriente del colector es igual a la corriente del emisor, y esto es igual a 0. En este caso el voltaje entre el colector y el emisor del transistor es el voltaje de alimentación del circuito. Como no hay corriente circulando, no hay caída de voltaje. Este caso normalmente se presenta cuando la corriente de base es igual a 0. De forma simplificada, se puede decir que la unión colector-emisor se comporta como un circuito abierto, ya que la corriente que lo atraviesa es 0. Ahora seguiremos con la región de saturación. Un transistor está en saturación cuando la corriente del colector es aproximadamente la corriente de emisor y esta es igual a su corriente máxima. En este caso la magnitud de la corriente depende del voltaje de alimentación del circuito y de las resistencias conectadas en el colector o el emisor o en ambos.
Se presenta cuando la diferencia de potencial entre el colector y el emisor desciende por debajo del valor umbral del voltaje entre el colector y el emisor. En saturación. Cuando el transistor está en saturación, la región lineal del amplificador corriente del colector va a ser igual a base por la corriente de base. Y por ende la relación corriente del emisor va a ser igual beta más 1 por la corriente de base. No se cumple. De forma simplificada se puede decir que la unión del colector emisor se comporta como un cable, ya que la diferencia de potencia entre el colector y el emisor es muy próxima a cero.